El día de hoy vamos a continuar. De verdad es tan extenso este pasaje que vamos a dividirlo en dos partes. Hoy estaremos compartiendo la primera parte y he titulado el mensaje "La gloria implica sufrimiento". La gloria implica sufrimiento. Y vamos a orar para que el Señor hable a nuestra vida. Que si estamos pasando por tribulación, por prueba, aflicción, el Señor traiga consuelo, traiga paz, traiga fortaleza, afirme nuestros pasos. Y queridos hermanos, si estás en un momento de quietud, pues que el Señor renueve tus fuerzas, porque la prueba vendrá, la aflicción vendrá. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido. El apóstol Pablo dijo: porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que ahora no la estamos buscando tampoco, ¿verdad? Pero sabemos que vivimos en un mundo caído, que somos pecadores y vendrá aflicción, vendrán pruebas. Y creo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quería animar, fortalecer a aquellos lectores amados a los cuales estaba escribiendo, porque sabía que estaban en medio de las pruebas y sabía que la persecución también aumentaría. Así que esperemos que sea de gran bendición. La gloria implica sufrimiento. Oremos. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres. Gracias por haber fijado tus ojos sobre nosotros, Señor. Gracias porque en tu plan eterno estábamos nosotros, Señor, los tuyos. Gracias, Dios. Y ahora suplicamos que tú bendigas, Señor, tu palabra, que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para el cual saldrá y será expuesta, oh Dios. Que te glorifiquemos, que crezcamos, que te conozcamos, Señor. Padre eterno, abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley. Abre nuestro corazón, Señor, que esté dispuesto para recibir con mansedumbre tu palabra de verdad, tu palabra que nos santifica, Señor. Bendice, Espíritu Santo, este tiempo, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algo que nos ayudará, hermanos, en gran manera en medio de las pruebas difíciles es esperarlas. Ya que al vivir en un mundo caído, habitado por pecadores, el sufrimiento es seguro. Y no debemos de sorprendernos, no debemos de asombrarnos cuando aparezcan los problemas, cuando aparezca la adversidad, y aún más si vivimos conforme a la voluntad de Dios. En el contexto de la carta de Pedro, en el contexto de esta carta que estamos estudiando, vemos que los creyentes estaban sufriendo. Vemos que los creyentes estaban padeciendo murmuración, estaban siendo señalados, y aún así Pedro les dice: esperen más pruebas, ya que el mensaje, las palabras, las obras de los verdaderos creyentes testifican contra un mundo malvado que tratará por todos los medios, por todos los frentes, de hacerles ver su suerte. Sin embargo, la victoria para el creyente está asegurada por medio de Jesucristo. La gloria implica sufrimiento. Y nuestro pasaje de estudio es Primera de Pedro, al cual le pido que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Y aquí vamos a ver 3 eventos mediante los cuales Jesús garantiza la victoria y la gloria del creyente.
3 eventos mediante los cuales Jesús garantiza la victoria y la gloria del creyente. Me gustaría pedirles que me acompañen en esta lectura. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice así la palabra del Señor: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 3 eventos mediante los cuales Jesús garantiza la victoria y la gloria del creyente. Y estos 3 eventos son su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora, este pasaje es el tercer pasaje cristológico en esta carta. Si pueden ver en el capítulo 1, versículo 18 al 21, tenemos el primer pasaje cristológico. En el capítulo 1, versículo 18 al versículo 21, dice, capítulo 1, versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí tenemos el primer pasaje cristológico. En el capítulo 2, versículo 18, no voy a darle lectura, del capítulo 2, versículo 18 al 25, tenemos el segundo pasaje cristológico. Y así llegamos al capítulo 3, versículo 18 al versículo 22, y tenemos este tercer pasaje cristológico. Y los 3, tanto el que encontramos en el capítulo 1, 2 y 3, toman como punto de partida el sufrimiento de Cristo. Ahora, este tercer pasaje enfatiza el poder conquistador de la obra de Cristo, a través del cual Pedro desea animar a sus amados lectores que están experimentando rechazo. Están siendo objeto de murmuraciones, están siendo señalados. Y Pedro sabe que la persecución aumentará. Pero en medio de todo ello y a pesar de todo ello, les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros que Cristo ya venció y reina victorioso sobre las fuerzas del mal. Él les recuerda que el camino del sufrimiento conduce a la gloria y a la vindicación divina. Los verdaderos creyentes, los genuinos creyentes, transitaremos un camino similar, pero con la convicción de que nuestro guía, Jesucristo, ya lo ha recorrido y nos conducirá fielmente a la gloria. Hermanos, yo creo que a todos nos ha pasado cuando transitamos un camino por primera vez y el copiloto está más perdido que tú. ¿Te ha pasado? O sea, te dice a la izquierda y después le das a la izquierda y te dice, no, te dije que a la derecha. O sea, está más perdido que tú. Pero aquí lo hermoso, queridos hermanos, es que es verdad. Como creyentes vamos a transitar un camino similar al del Señor, pero con la convicción que nuestro guía, nuestro Señor Jesucristo, ya ha recorrido ese camino y nos va a conducir fielmente a la gloria. Ahora quiero que veamos el versículo 18. Versículo 18. Comienza con una conjunción
con una conjunción causal, la pueden ver, dice el versículo 18, 3:18, ¿por qué? ¿Por qué? Porque también, este también es un adverbio, es enfático, porque también. Y esta conjunción y este adverbio, porque también parecen relacionar directamente nuestro pasaje del versículo 18 al versículo 22 con el pasaje anterior, con el contexto anterior del capítulo 3 en el versículo 13 al 17. En donde la idea, ¿cuál es la idea? Del versículo 13 al versículo 17, la idea es sufriendo haciendo el bien. Usted recordará eso, sufriendo, haciendo el bien. Entonces, nuestro pasaje del día de hoy, del 18 al 22, es la base teológica para vivir de esa manera. Para vivir sufriendo, haciendo el bien. Lo que tenemos aquí en el 18 al 22 es la base teológica para vivir de esa manera que Dios prescribe, que Dios demanda, para resistir la persecución actual, sabiendo que la victoria está asegurada por medio de la obra de Cristo. Y siendo así, se sigue una línea de pensamiento que los cristianos están siendo acosados por fuerzas hostiles. Pero tienen en Cristo la seguridad de que al igual que Él, saldrán del sufrimiento victoriosos hacia la gloria futura. Ahora, veamos el pasaje, versículo 18, porque también lo está relacionando, está siguiendo la línea de pensamiento. Pero hay algo interesante, porque también Cristo sufrió. También Cristo sufrió. También Cristo padeció. Esta palabra padeció, que Reina Valera traduce como padeció, también podríamos traducirla como sufrió. Y creo que es la misma palabra que aparece en el versículo 13 y versículo 17 con respecto al creyente. Miren el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá salvar? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14. Mas también si alguna cosa, ¿qué? Si alguna cosa sufrís por causa de la justicia, bienaventurados sois. Versículo 17. Porque mejor es que, otra vez, ¿qué? Padezcáis que sufrís haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió. Es la misma palabra, sufrió. Hay algunas traducciones que han puesto murió. Creo que cuando vemos el contexto, creo que es mucho mejor traducirlo como sufrió. Cristo también sufrió. Pedro está diciendo, hey, ustedes están sufriendo, van a sufrir, sufran haciendo el bien. Pero aquí encontramos la base teológica. Aquí encontramos vamos a llamarlo así, hermanos, una motivación también. Y vamos a llamarlo también el decir, bueno, soy de Cristo, camino con Cristo, sufro con Cristo. Él también sufrió, porque Él también sufrió. Recordemos que ese también es enfático, también Cristo sufrió. Este término sufrir aparece 42 veces en el Nuevo Testamento y en su mayoría se refiere a los sufrimientos de Cristo. Ahora, como ya vimos, aparece en el contexto, en el versículo 14, en el versículo 17, así que el cristiano padece al igual que su Señor. El cristiano padece o sufre al igual que su Señor. Ahora, no somos más grandes que nuestro Maestro. Y si Él padeció, entonces, ¿por qué el cristiano busca afanosamente evitar el sufrimiento? Hermanos, si Él sufrió, sus seguidores también sufrirán. Jamás debemos de comprometer nuestro andar. Jamás debemos de comprometer nuestra conducta o nuestra manera de vivir agradable a Dios por no padecer. Por ejemplo, no sé si alguno se ha encontrado en esa situación donde dices o piensas, si no hago lo que
todos hacen, aunque sé que está mal, me van a criticar, me van a rechazar o se van a burlar, ¿no? Entonces, hermano, esto es algo bien interesante porque creo que muchas veces nos encontramos en ese punto, ¿no? Y entonces tenemos que recordar donde el Señor nos dice, hey, si vas a padecer, padece haciendo el bien. Si vas a padecer, padece haciendo lo recto, padece haciendo lo justo, padece haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces, queridos hermanos, jamás debemos de comprometer nuestra conducta, nuestra manera de vivir agradable a Dios por evitar el sufrimiento, por evitar el rechazo, por evitar la crítica, por evitar la burla. No, sufre haciendo el bien, sufre haciendo lo correcto, sufre haciendo lo que es justo, porque Cristo es nuestro mejor ejemplo. Es triste cuando padecemos haciendo lo malo, ¿no? Y lo hemos experimentado, hermanos. Hemos experimentado el sufrir haciendo lo malo. Voy a darte un ejemplo así muy, muy sencillo, ¿verdad? Pero me encanta cuando, bueno, no sé, alguna jovencita creyente de pronto está embarazada, no se ha casado. Y me encanta que decimos, es que era la voluntad de Dios. ¿Qué? No, hijo, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es a partir de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? O bien cuando decimos, ahí están, ¿verdad? El grupo de los jóvenes en la prepa, en la universidad, hablando y presumiendo de con cuántas chicas han tenido relaciones, ¿no? Y ahí está el joven creyente, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Bueno, si es que si yo digo que yo creo, yo pienso que la relación sexual es un regalo de Dios para el matrimonio, se van a burlar si yo les digo, me van a criticar, me van a ver como un retrógrada, me van a ver como un, ¿sí me explico? Y entonces empiezo tengamos cuidado, hermanos. Y podemos dar cientos de ejemplos. ¿Por qué? Porque, hermanos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Todos los días nos vamos a encontrar entre esa situación en donde, y si no hago lo que todos hacen, pero no importa. Si Dios ha dicho que eso es incorrecto, si Dios ha dicho que eso es pecado, si Dios ha dicho que eso no es bueno, no importa que el 99.9 lo haga, tú no lo hagas. Y si se burlan de ti, que se burlen. Y si te critican, que te critiquen. Y si te rechazan, que te rechazan. Y si te hacen a un lado, que te hagan a un lado. Porque es mejor agradar al Señor que agradar al mundo entero. Sufre haciendo el bien, sufre haciendo lo correcto. Que padezcamos, que no quieran juntarse contigo porque hablas la verdad. Que no quieran juntarse contigo porque eres íntegro y no vas a tomar lo que no es tuyo. Que padezcamos haciendo lo que es correcto, lo que es justo. Porque Cristo es nuestro mejor ejemplo. Cuando padecemos injustamente o sufrimos por hacer el bien, somos más como Cristo. Cada vez que padecemos injustamente o sufrimos por hacer el bien, somos más como Cristo. Ahora, dice, porque también Cristo sufrió. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el propósito del sufrimiento de Cristo? ¿Que acaso es un masoquista? ¿Que acaso nos está invitando a que suframos por sufrir? O sea, hermanos, salgamos de aquí, metamos la mano en el fuego. No. O sea, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo sufrió? Porque ahí está el énfasis. El énfasis es porque también Cristo sufrió. Ahora, esa es la gran verdad en nuestro pasaje. Lo que viene a continuación, hermanos. Y yo creo que se han desgastado
tantas hojas de comentarios y comentarios años tras años, enfocándose más en el versículo 19, cuando la gran verdad de este pasaje lo tenemos en el versículo 18. Si entendemos el versículo 18, mis queridos hermanos, despreocupémonos un poco, bajémosles 2 rayitas al versículo 19, 20 y 21. Entiende el 18, porque es la gran verdad de nuestro pasaje. Esa es la idea central, es la razón por la cual Cristo sufrió, y la razón por la cual Cristo sufrió es para llevarnos a Dios. Sufrió para llevarnos a Dios. Observa. Y claro, me brinqué, hermanos, intencionalmente algo. Si usted sigue la lectura, nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y aquí está el gran propósito, ese giná, meta, propósito, para llevarnos a Dios. Es el gran propósito del sufrimiento de Cristo. Pedro incluyó a sus lectores en esto, ya que ellos también eran los injustos por los que Cristo murió. Ahora, ese verbo llevarnos, ese verbo llevar, es el verbo traducido también como traer, llevar, y tiene una implicación de llevar a alguien junto a sí para dar acceso a alguien prominente. De hecho, puede hablar de admisión a una audiencia con un gran rey. La implicación del texto de Pedro es que si Cristo no hubiera muerto, los injustos no podríamos haber llegado a Dios. Hermanos, eso es algo fundamental en este pasaje. Cristo sufrió para llevarnos a Dios. El efecto de la muerte de Jesús en sacrificio es el permitirnos entrar ante la presencia de Dios. Jesús abre el camino, un camino nuevo y más excelente. Jesús abre el camino al trono de Dios, nos presenta al Padre y restablece para nosotros una relación íntima con el Padre. Porque estábamos lejos, estábamos separados. Dice Isaías 59:1 que nuestras rebeliones habían hecho división entre Dios y los hombres. Y entonces Cristo sufrió para llevarnos con el Padre, para restablecer nuestra relación con Él. Para restablecer para nosotros una relación íntima con Dios. Al quitar el pecado como causa de nuestra separación de Dios, Jesús nos da acceso y nos hace aceptables a sus ojos. Para llevarnos a Dios. Este verbo, cuando aparece como sustantivo, significa acceso o entrada. Y aparece en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. Vayamos al menos a una de ellas, a Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Yo sé que usted sabe Romanos 5:1. Seguramente lo ha memorizado y lo sabe y está familiarizado. Empieza: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Versículo 2. Versículo 2 dice: por quien también, ¿qué dice? Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada, tenemos acceso. Eso es lo que significa el sustantivo de este verbo que tenemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Derecho de entrada, libertad de entrar. Y da a entender una relación amigable con Dios por la cual somos aceptables ante Él y tenemos la seguridad de que Él está favorablemente dispuesto hacia nosotros. Ahora entiende por qué sufrió Cristo. Hermanos, hubiera sido totalmente imposible. Nosotros no podíamos entrar a su presencia. Estábamos separados por nuestro pecado, estábamos separados por nuestra rebelión.
Estábamos lejos, como dice Efesios capítulo 2, sin esperanza, sin Dios, ajenos a las promesas, ajenos a la ciudadanía celestial. Pero por el sufrimiento de Cristo es que podemos acceder a la presencia de Él, que podemos entrar delante de Él, que hemos sido reconciliados con Él. Hermanos, creo que cuando nosotros entendemos el por qué sufrió Cristo, el por qué sufrió Cristo, el por qué padeció, para que tú y yo pudiéramos acceder, para que tú y yo pudiéramos tener entrada al trono de la gracia, para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios y ya no somos enemigos, ahora somos amigos, ahora somos sus hijos, ahora somos su pueblo, somos sus ovejas, somos sus... Hermanos, creo que si nosotros entendiéramos eso, participaríamos de una manera tan distinta de la cena del Señor. Porque la cena del Señor es un recordatorio de los sufrimientos de Cristo y de lo que Él hizo para que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Es maravilloso poder salir de tu casa, sea en el coche, sea en el camión, y poder orar a Dios y entrar a su presencia y venir delante de Él, echar nuestras cargas delante de Él, poner nuestras ansiedades delante de Él y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero todo eso tuvo un costo y fue el sufrimiento de Cristo. Cristo sufrió para llevar a los suyos a Dios y para ello hizo 3 cosas. ¿Qué hizo? Murió, resucitó y ascendió a los cielos. Entonces se da cuenta cuál es el énfasis de este pasaje. Está ahí en el versículo 18, porque también Cristo sufrió para llevarnos a Dios. Y entonces lo hace a través de 3 cosas: morir, resucitar y sentarse a la diestra del Padre. Y aunque el versículo 22 puedes observar la ascensión, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Padre, pareciera estar distante del versículo 18 o del versículo 19. Esta lista de 3 se da en participios, lo cual nos muestra su conexión lógica. Así que recuerda cómo fue que Cristo nos llevó a Dios, muriendo, resucitando y ascendiendo. Vamos a ver el primer gran evento: murió. Observemos el versículo 18 para llevarnos a Dios, y dice: siendo a la verdad muerto en la carne. Muerto en la carne. Ahora, la pregunta que hacemos aquí es, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Y nos dice, observen el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Y cuál es el motivo? Por los pecados. Esa es la razón. La razón, los pecados. Ahora, ¿los pecados de quién? ¿De Él? No. Porque en el 2.22 ya Pedro nos ha hablado acerca de la impecabilidad de Cristo. En el 2.22 nos había dicho, inspirado por el Espíritu Santo, dice el versículo 22 del capítulo 2, el cual, ¿qué? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces, queridos hermanos, lo que podemos darnos cuenta de esto es que Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo murió injustamente, porque fue por los pecados no de Él, sino de otros. Él murió injustamente, pero no había otra manera para llevar a cabo el plan de redención, ya que estaba establecido, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Es muerte. Entonces, cuando hablamos acerca de, no es justo, hermanos, tengamos cuidado con que somos dados a darnos como víctimas, ¿verdad? Es que no es justo que me pase esto. Es que no es justo. Mira, hermano, eres pecador y es completamente justo.
Injusto es que pecadores estemos en el cielo. Pero cuando miramos a Jesús, Él es justo. Y lo que Él padeció y lo que Él sufrió y lo que Él recibió, eso es injusto. ¿Por qué? Porque no había maldad en Él, porque no había pecado en Él, porque no había engaño en Él. Entonces eso es injusto. Y esa es la motivación que tenemos tú y yo como creyentes para padecer y seguir haciendo Él bien. Porque Él padeció haciendo el bien. Ahora, es interesante porque se nos dicen varias cosas acerca de esta muerte. Observen, porque también Cristo padeció una sola vez. Cristo murió una vez. Cristo sufrió en un momento determinado. Cristo murió una sola vez. Cristo sufrió en un momento determinado, pero gran parte de su ministerio público, el cual se nos narra en los evangelios, puede considerarse como sufrimiento hasta su muerte y muerte de cruz. Fue azotado, fue abofeteado, fue rechazado, fue escupido y lo soportó todo. Además dice el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, Isaías 53, dice, fue contado con los transgresores. Lo sometieron a toda esa vergüenza. Hermanos, cuando nosotros vemos una cruz y alguien crucificado, vemos que están cubiertas sus partes. Hermanos, la realidad es que no era así. La realidad es que era una persona expuesta. Era una persona de la cual la gente se burlaba. Y no solo cuando estaba colgado en ese madero, y siempre nos hemos imaginado que es una colina alta, que se necesitan binoculares para poderla ver, cuando realmente en la historia nos muestra que esto era en las intersecciones a la entrada y a la salida del pueblo, donde todo pasaba, todo el mundo caminaba ahí, todos los que salían de la ciudad, todos los que entraban a la ciudad, podían ver a las personas que estaban colgadas en el madero. Y en el madero estaba clavada la sentencia por la cual habían sido condenados a muerte. Rey de los judíos. Este es un usurpador. Este dice que es rey. No hay rey. Esto le va a suceder a cualquiera que ose hacer una sublevación o una rebelión. ¿Y sabes quiénes estuvieron a su lado? Un ladrón. Una persona que alborotaba al pueblo. Fue contado con los transgresores. Ahora entendemos la palabra sufrió. Y estuvo dispuesto a todo eso. ¿Por qué? Para llevarnos para reconciliarnos con su Padre, para que tú y yo podamos tener acceso delante de Él todos los días. Al pasar junto a Él le lanzaban burlas como un blanco fijado en la cruz. Pero pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Porque como dice su palabra, vería el fruto de su aflicción y quedaría satisfecho, menospreciando el oprobio. Como dijo San Bernardo, verdaderamente no sienten sus propias llagas quienes contemplan las de Cristo. Verdaderamente no sienten sus propias llagas quienes contemplan las de Cristo. Hermanos, cuando miramos el sufrimiento de Cristo, cuando miramos lo que Él padeció, cuando miramos a lo que fue sujeto, queridos hermanos, lo que tú y yo podemos estar pasando es nada. Es nada. Ahora, la analogía que hay entre los lectores y Jesús no pretendía ser totalmente paralela. Jesús sufrió una vez. Y esto se refiere principalmente a su obra sacrificial en la cruz. Una sola vez. ¿Y sabes por qué una sola vez? Porque era eficiente, era eficaz, no había necesidad de más. ¿Recuerdas? Cuando miramos el Antiguo Testamento se dice que solamente en el día de la Pascua se ofrecían 250,000 de animales.
250,000 de animales. Pero todo ese maratón se acabó cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, hecho hombre, entra, se ofrece y una sola vez y para siempre. Increíble, esto una sola vez apunta a su eficacia, ya que no hubo más necesidad de otro sacrificio. Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10 nos hablan acerca de esta gran verdad. Hebreos 7:27 dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Capítulo 9, versículo 26. 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Una sola vez. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí está. Murió una sola vez. Hermanos, es triste cuando en la religión tradicional están matando a Cristo continuamente, cuando las escrituras dicen una vez y para siempre. No hay más. Ahora, también hay otra realidad. Regresemos a nuestro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice acerca de su muerte que padeció, sufrió una sola vez por los pecados. Ahora quiero que fijes tus ojos en la siguiente frase. Clava tus ojos en la siguiente frase. El justo por los injustos. Y quiero que la veas y que puedas notar la diferencia entre uno y el otro. ¿Qué puedes observar ahí? El justo por los injustos. El primero, ¿qué es? Singular. El segundo es plural. No, solo hay un justo, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Tú y yo no somos. Tú y yo no pertenecemos. Tú y yo no somos el singular. Tú y yo somos el plural. El justo es uno. El justo es Cristo, no hay nadie más, no hay nadie, ni el que tienes delante de sus ojos, ni los que yo tengo delante de mis ojos. Todos nosotros pertenecemos al segundo grupo. Jamás digas soy justo en el sentido moral. Dios nos ha justificado y nos ha imputado su justicia, y eso es una gran realidad. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, como leímos en Romanos capítulo 5 versículo 1, 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Antes éramos eso, mas ahora ya habéis sido justificados, santificados y por la sangre de nuestro Señor. Pero justo solo hay uno, hermanos, y es Cristo. El justo por los injustos, plural. Singular, plural. Solo hay un justo. Él es el justo. El sufrimiento era por los pecados, pero Jesús era inocente. Ya lo vimos en el capítulo 2, 22. Por lo tanto, sufrió el justo por los injustos. Esa es una segunda distinción entre el sufrimiento de Jesús y el de los lectores de Pedro. Aunque era posible que el sufrimiento de los lectores condujera a la salvación de otros por medio del testimonio, el sufrimiento de Jesús era vicario. ¿Qué significa esto? En sustitución. En sustitución. Él murió en lugar de los pecadores. Y cuando tú ves Isaías 53, te invito, vayamos a Isaías 53, hermanos, por favor. Isaías 53. Y yo quiero que subraya tu Biblia, hermanos. Isaías 53. Y quiero que lo veamos así, de una manera tan palpable. Observa, versículo 3 en adelante. Despreciado
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente, esto es enfático, ciertamente llevó, ¿quién? Él nuestras enfermedades. Sufrió él nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En él el pecado de todos nosotros. Este es el testimonio del Nuevo Testamento, que destaca el sacrificio único y sin pecado de Jesús en lugar de los pecadores, comprando el derecho de los pecadores a llegar a la presencia de Dios. Así que el primer gran evento que asegura, el primer gran evento que garantiza, que asegura la victoria y la gloria del creyente, es que Jesús murió. Murió una sola vez y para siempre, y murió el justo por los injustos. Ahora, mis queridos hermanos, pero si él se hubiera quedado en la tumba, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, vana sería nuestra, y seríamos los más dignos de conmiseración. Pero la gran verdad, el segundo gran evento que garantiza la gloria del creyente, que garantiza la victoria del creyente, es que Jesús resucitó. Cristo era demasiado grande para que la tumba lo retuviera. Parecía que Cristo había sido derrotado cuando fue colgado en aquel madero ensangrentado. Sus discípulos estaban a punto de darse por vencidos cuando en el camino de Emaús dijeron: teníamos la esperanza de que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero Pedro continúa explicando la victoria de Cristo. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Observa en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, o por el Espíritu. Creo que el contraste se refiere a los aspectos del acontecimiento redentor. Por un lado, tenemos la muerte de Cristo, y por otro lado tenemos la resurrección de Cristo. Así lo corroboran la clara referencia a su ascensión en el capítulo 3:22, que completa la secuencia redentora: crucifixión, resurrección, ascensión. ¿Cómo lo tenemos? Muerto, vivificado, ido al cielo. Así que el verbo que tenemos aquí, hermanos, en el versículo 18, donde dice vivificado en espíritu, este verbo aparece en otras partes del Nuevo Testamento 10 veces, todas con Dios, Cristo o el Espíritu Santo como sujeto. A veces se encuentra en paralelo con otro verbo, heiró, que significa resucitar. Por ejemplo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, acompáñame para que lo puedas ver, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Es el capítulo donde más se menciona al Espíritu Santo, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dice en la Escritura: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, qué hermoso es eso. Entonces, lo que sugiere aquí, su sentido es sinónimo de ser resucitado. O sea, dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice, ahí en el versículo 18 dice, muerto en la carne, pero resucitado por el Espíritu. Comenta R.C. Sproul, cuando Jesús exclamó,
en la cruz: consumado es. Usted recuerda, tetelestai, consumado es. Y entregó su espíritu al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él realmente murió. Su cuerpo era un cadáver. No tenía latidos cardíacos ni ondas cerebrales, por lo que fue pasivo en su resurrección. No se levantó por sí mismo entre los muertos, sino que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, Cristo murió por obra de los hombres, pero resucitó por obra del Espíritu de Dios. El contraste entre la actitud humana y divina hacia Cristo se lleva aquí hasta su resultado final. Por un lado, Cristo muerto por la humanidad incrédula, y por otro lado, resucitado por el Espíritu de Dios. Ahora, en la resurrección Cristo triunfa sobre el enemigo más temido de la humanidad. ¿Cuál es? La muerte, la cual somete a esclavitud a mucha gente, que por el temor a la muerte no salen ni de su casa, por temor a la muerte no cruzan la calle, por temor a la muerte no se suben al tren, por temor a la muerte no se suben a un avión, por temor a la muerte los mantiene esclavizados. Pero Cristo triunfa sobre el enemigo más temido de la humanidad, la muerte, y aquí está nuestro Cristo el vencedor, el cual ha vencido a Satanás, el cual ha vencido el pecado, el cual ha vencido la muerte. Y esta victoria no solamente es para Él, sino también para todos los que están en Él. Participamos de su triunfo sobre la muerte, tal como dice 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, acompáñame, es el capítulo por excelencia acerca de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Y es tan importante la resurrección, mis queridos hermanos, que es lo más atacado. Es muy poco la gente que ataca que Jesús murió. Es más la gente que ataca que Él resucitó. Porque, como bien lo ha explicado Pablo, si Cristo no resucitó, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos los más dignos de conmiseración. Pero el versículo 20, después de haber argumentado, dice: más ahora. Es un contraste. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y no solamente en beneficio para Él, sino dice: primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por ello la resurrección es tan importante para el cristiano. Es la razón por la cual nos reunimos el primer día de la semana. Es el día en que nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, de tal manera que los que creen en Él, que los que creemos en Él, aunque estemos muertos, viviremos, porque Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Así que, mis queridos hermanos, hoy veremos estos dos eventos que garantizan la victoria y la gloria del creyente. Cristo murió para llevarnos a Dios, y lo hizo muriendo, resucitando y ascendiendo. Demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que con su obra redentora nos garantiza la victoria y nos da la seguridad que a pesar del sufrimiento seremos vindicados. De tal manera y confiadamente podemos decir que ya no hay más condenación para los que están en Cristo, que en Él somos más que vencedores, y que no hay prueba, no hay aflicción, no hay sufrimiento que nos pueda separar de su grande amor. Así que recuerda, mis queridos, la gloria implica sufrimiento, y cuando sufrimos injustamente o haciendo el bien, somos más parecidos a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, y vamos a despedirnos cantando a nuestro Dios. Señor, gracias. Señor, no tenemos más que asombro, más que gratitud por tanta gracia inmerecida, Señor. Gracias por haber padecido. Gracias por haber ido a ese madero
pagar por nuestros pecados. Señor, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria divina. Pero es hermoso cómo por medio de la fe en Cristo Jesús somos redimidos gratuitamente por tu sangre, Señor. Somos justificados por medio de la fe, declarados sin culpa por tu justicia. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste la sentencia que estaba establecida para cada uno de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por lo que tú hiciste, Señor. Señor, y reconocemos que el único justo, sin pecado, eres tú. Hoy reconocemos, Señor, que estábamos ahí. Los injustos, Señor, nos abarcaba. Los injustos nos alcanzaba, Señor. Pero tú diste tu vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Señor, es por ti. Es por tu sufrimiento. Es por tu padecimiento. Es por tu muerte y por tu resurrección, Señor, que tenemos garantizada la victoria final. De tal manera que todos los días podemos decir: mi esperanza está en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.